Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 28 de marzo del 2022, eso del 2022-2023. Damos inicio entonces con una retroalimentación de lo que vimos el día de ayer y empezamos con el tema del día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, con respecto a lo que vimos ayer, primero les hice, digamos, como un recorrido de cómo ingresar al Classroom, que les llegó, pues debía haber llegado una invitación al correo institucional y por medio de esa invitación se unían al curso del Classroom, y también les expliqué cómo el día de hoy podían ingresar sin necesidad de hacer todo ese recorrido, que es con los 9 punticos que están en la parte superior derecha. Les comenté pues todo donde se publican todas las cositas en el Classroom, donde están las actividades, y eso, ¿listo? También les hablé sobre, ya pasamos a hablar sobre el tema del día de ayer, que tratamos pues 4 temas principales, los cuales pues eran la historia de la gestión documental. También hablamos de la definición de la gestión documental, los pasos de la gestión documental y por último el ciclo vital del documento. Entonces, con relación a la historia, pues hablábamos de que pues la gestión documental pues remota a los inicios pues de la creación de los documentos, se remota a los inicios de la escritura, donde se empezó a ver la necesidad de plasmar en algo todo lo que se tenía y todo lo que se llevaba en esa época. Entonces empezaron a hacerlo en arcilla, en madera, en pieles, en marfil y en el caso pues de los egipcios, los conocidos pues papiros. Todo con el fin de llevar pues un control tanto de la población como de la riqueza que se tenía en cada una de las naciones en esa época. Luego de un tiempo en Grecia, el señor Arconte tuvo la idea, o fue uno de los principales, de las principales personas que dio como los inicios a la gestión documental, ya que pues él dio la idea de que esos documentos que se estaban creando, no importara en qué material se crearan, tenían que ser organizados para tener mayor control sobre eso que se estaba llevando a cabo. Entonces, fue el principal que dio, digamos, como esos inicios, esos primeros pasitos, y por ende, gracias al nombre del señor Arconte, se le dio el nombre del archivo. ¿Listo? También hablábamos de que la iglesia, pues en esa época era la encargada de cuidar y custodiar los documentos, pero después del siglo XIII se despojó de esa responsabilidad, que en esa época solamente conocía el poder público hasta que llegó toda la revolución industrial, el capitalismo y empezó pues ya a verse la diferencia entre los dos poderes, el público y el privado, eh, que los gobernantes o eran se encargaban de custodiar y cuidar en esa época solamente los documentos del poder público, los privados pues digamos, cada quien era pues libre de cuidar y custodiar sus documentos como más le pareciera. También hablábamos pues pasábamos ya a hablar de acá en Colombia, que existe una entidad que es la llamada Archivo General de la Nación. Esta entidad es la encargada de custodiar y cuidar todos esos documentos del poder público. Eh, Poder público, ¿a qué hace referencia? Pues a todo lo que abarca el Estado, o sea, todas las empresas del Estado, las alcaldías, gobernaciones, etcétera. ¿Listo? También hablábamos de que pues el señor Jorge Palacios Preciado fue el principal percutor con respecto a la creación del Archivo General de la Nación, fue el que tuvo la idea, ya que pues él siendo un historiador, él dijo, venga, porque no existe acá una entidad que se encargue de cuidar todos los documentos históricos de nuestro país? Entonces dio la idea de crear esta entidad con ese fin, de cuidar todos los documentos históricos
y por ende pues se le dieron más funciones que es con relación a todos los documentos del poder público que se generen diariamente, no solamente los históricos. Eh, Esta entidad pues es un ente público, como ya lo dije, hace parte del Ministerio de Cultura, queda en la ciudad de Bogotá, en la carrera Sexta con Sexta, prácticamente en todo el centro histórico de Bogotá. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director de esta entidad desde el año 1989, cuando se le dio apertura al Archivo General de la Nación, hasta el 2003, cuando pues el señor Jorge Palacios Preciado falleció. Como ya lo acabé de decir, al Archivo General de la Nación se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. ¿Listo? Entonces con eso se le dio apertura al archivo y desde ahí empezó a funcionar. ¿Listo? Por internet ustedes buscan y salen un poco de años, de diferentes años, 1967, 1950 y yo no sé qué, o sea, solo en un poco de años, no. El año de la creación del Archivo General de la Nación fue en 1989, cuando se le dio pues su apertura, ¿listo? Luego pasamos, después de tocar el tema de la historia, de la gestión documental, pasamos a ver la definición como tal, donde pues decía que era una serie, digamos, de actividades tanto administrativas como técnicas que daban lugar a la organización, planificación de todos los documentos que se creaban internamente en la empresa, o se crean, perdón, internamente en la empresa, como los documentos que se reciben, para facilitar de esa manera pues la consulta y la utilización de los mismos. ¿Listo? Prácticamente esa es la gestión documental. Pasamos a hablar sobre los pasos, que pues son un total de 8 pasos, los cuales están divididos en 2 partes. La primera parte, que va del paso 1 al 4, son los pasos administrativos, son pasos que conllevan pues a ser más autónomos e independientes con respecto al proceso interno dentro de la empresa que hagan. Estos procesos se plantean de acuerdo pues al cómo la empresa vea más productivo y más eficiente llevar a cabo cada una de esas actividades. ¿Listo? O de esos pasos. Y del paso 5 al paso 8 son los pasos técnicos, son pasos técnicos que el Archivo General de la Nación ya tiene estandarizados. Entonces son pasos que sí o sí hay que seguir a su manera, o sea, porque pues tampoco es que están estrictamente así, pero pues ya están estandarizados y hay que seguir, digamos, como los lineamientos que tienen planteados para cada uno de esos pasos. Eh, Estos últimos 4 pasos son los que vamos a ver en el desarrollo de esta semana. ¿Listo? Luego pasamos a ver el ciclo vital del documento. Hablábamos de los 3 tipos de archivo: de gestión, central y el histórico. Gestión, donde se guardan los documentos que todavía se encuentran en trámite, que no han terminado con el objetivo por el cual fueron creados. Que es el archivo que tenemos en la oficina, al lado del escritorio o en el cajón del escritorio donde se trabaja. Ese es el archivo de gestión. El archivo central es donde se guardan todos los documentos eh, que ya cumplieron con ese trámite, que ya cumplieron con el objetivo por el cual fueron creados y por ende se llevan a guardar al archivo principal de la empresa, el archivo grande de la empresa donde se guardan todos los documentos de la misma. ¿Listo? Entonces ese es el archivo central. Y el archivo histórico, ese archivo es donde se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Son tan vitales que si alguno de esos documentos no estuvieran allí guardados, la empresa, no sé, quebraría. ¿Listo? Así de vitales son.
Entonces hay que tener en cuenta que ahí solamente se guardan los documentos de vital importancia. ¿Listo? Entonces, yo ayer explicaba el ciclo vital del documento con un ejemplo de un documento que era una factura. Entonces, el documento de esta factura pasa por el archivo de gestión. Ahí cumple el tiempo necesario que necesite para cumplir o terminar su trámite. Y cuando ya este termine su trámite, se pasa a guardar al archivo central. En el archivo central, el documento le empieza a correr el ciclo vital. En el caso de los documentos administrativos contables, la ley, hay una ley que plantea que mínimo debe ser 5 años los que deben estar guardados en el archivo de central, perdón. ¿Quién determina ese tiempo? En este caso, los documentos contables, pues lo determina una ley. A veces, de acuerdo al tipo de documento, pueden que existan normas, decretos, o en el caso que no exista nada de eso, que, que sea, digamos, al nivel nacional, que sea ya algo plasmado por el Estado, pues sencillamente las políticas de la empresa lo pueden determinar. Ya pueden ser días, meses, años, lo determinan las políticas de la empresa. Pero ojo, esas políticas de la empresa se, sé que se realizan, se redactan de una forma que no vayan a pasar sobre alguna ley o alguna norma o decreto que haya en nuestro país. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues ese es, digamos, como el proceso que se lleva a cabo. Mm, y pues yo les comenté ayer que la mayoría de los documentos cumplen su ciclo vital en el archivo central y hasta ahí llegan, ahí mueren los documentos, ¿listo? Muy pocos pasan al archivo histórico, porque como yo les dije, ahí solamente se guardan los documentos de vital importancia para la empresa. Entonces, el 97-98% de los documentos llegan solamente hasta el archivo central, porque ahí cumplen su ciclo y ahí mueren, ¿listo? Entonces, es eso. El día de ayer debían hacer 3 entregas, vamos a hablar de las entregas del día de ayer, debían hacer 3 entregas, las cuales eran, eh, las cuales eran pregunta número 1, ¿cierto? Que hablaba sobre el señor Jorge Palacios Preciado, quién era y a dónde había ejercido el cargo de director. Debían hacer el cuestionario número 1, el cual constaba de 3 preguntas con respecto al tema que se habló ayer. Y actividad número 1, que debían realizar un mapa conceptual donde plasmaran un poco de la historia, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento. Esos 3 temas. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a las entregas del día de ayer. Elizabeth. Listo, la calificación todavía no la he hecho, la hago ahorita, porque pues como saben tenían plazo pues hasta medianoche de entregarse. La hago ahorita, a ustedes les va a llegar al correo institucional, que es el que está enlazado con el Classroom, les va a llegar un correo anunciándole la nota. Dice actividad número 1. El correo dice como algo así como calificación actividad número 1 o actividad número 1. Ustedes ingresan ahí y ahí les va a salir un recuadrito pequeño que dice actividad número 1, 100 sobre 100, 95 sobre 100, 98 sobre 100, la nota, ¿listo? O sencillamente donde les dije ayer, donde ustedes podían visualizar si habían entregado o no la actividad. Creo, si no estoy mal, acá donde dice ver tu trabajo, creo que ahí les sale la nota.
porque pues yo cuando voy a calificar, yo entro a cada estudiante y ahí me salen las notas. No sé si a ustedes les sale de la misma manera. Entonces ahí también pueden mirar, ¿listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Chicos, ¿o todo fue claro el día de ayer? ¿No tuvieron problemas para entregar las actividades? Ok, entonces, no siendo más, pues vamos a pasar al tema del día de hoy. ¿Listo? Hay una señora o chica que está intentando ingresar, pero no la puedo dejar ingresar. Que está ingresando desde el correo personal y no puedo. Entonces, para el día de hoy, por orden de las guías, nos correspondería llevar a cabo la guía número 2, ¿cierto? Pero ustedes abren la guía número 2 y esa guía número 2 les habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo, ¿sí? Entre los tipos de archivos, carpetas, legajadores, perforadora, en fin. Entonces, esta guía la vamos a dejar para trabajarla con la guía número 5. ¿Listo? El día jueves. Entonces, hoy, el día de hoy, vamos a trabajar la guía número 3. ¿Listo? Abren la guía número 3 y se van a dar cuenta que habla sobre los principios de ordenamiento, o sea, el procedimiento de ordenación documental. ¿Listo? Vamos a empezar con la organización, que es el paso número 5, que conlleva también o va ligado al paso número 6, que es la consulta. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre la organización. Acá vamos a hablar sobre los tipos de clasificación documental o las clasificaciones documentales que existen. Y por hoy, el día de hoy, nos vamos a enfocar en el alfabético. ¿Listo? Mañana hablamos de las otras clasificaciones documentales para terminar este tema, ¿listo? De la organización y consulta. Entonces, como lo ven, es pura lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo unas diapositivas donde pues resumen prácticamente este tema. Lo resume para trabajarlo mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, ya, listo. Entonces, los pasos de la gestión documental, pues ya como los vimos el día de ayer, están los primeros 4 que son los pasos administrativos y los siguientes 4 que son los pasos técnicos. El día de hoy nos vamos a enfocar en la organización que conlleva también a la consulta, porque recuerden que esos dos están pues ligados 100%. La consulta no se hace si no se hace bien la organización. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? O vamos a empezar a hablar con respecto al procedimiento para la organización de los documentos. Ustedes imagínense que ustedes están en una oficina. O sea, yo lo planteo así porque pues creo que es, digamos, la manera más fácil de entender este procedimiento. Entonces, ustedes se imaginan que ustedes están en una oficina sentados en un escritorio, cualquier escritorio de la oficina. Y su jefe le dice, Pedrito, Margarita, bueno, el que sea, le entrega un paquete de documentos que están desordenados, un paquete de documentos. Se los pone en el escritorio y le dice, necesito que me organice estos documentos, ¿sí? Entonces, cuando hacen eso, ustedes, como personas que van a llevar a cabo ese procedimiento, lo primero que deben hacer es inspeccionar los documentos. ¿Qué quiere decir? Revisarlos. Primero, que los documentos pertenezcan pues a ese lugar, a ese departamento. Digamos, si ustedes están en el departamento de recursos humanos, que dentro de esos documentos no vayan a haber facturas, recibos de caja, cosas así que no tienen que ver con ese departamento. ¿Listo? Eso es lo primero que deben hacer. Segundo, revisar
que los documentos no vayan a estar manchados, rasgados, dañados, arrugados, todo eso, porque si ustedes llegan a ver algo así, ustedes deben dar aviso a la persona que les encargó ese trabajo, decirle el estado de los documentos. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, sencillamente esa responsabilidad va a caer sobre ustedes. ¿Listo? ¿Quién lo hizo? Ustedes lo hicieron porque esos documentos los entregamos bien. Lo primero que dicen, ¿listo? Entonces, ojo, eso es lo primero. Segundo, ¿qué deben hacer? Clasificar los documentos, ¿listo? Organizarlos. Entonces, ojo, aquí es donde ustedes deben preguntar primero cómo los deben organizar. Preguntarle a la persona que se los entregó cómo los deben organizar. Existen 5 tipos de organización o de clasificación, que son el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. ¿Listo? 5. Preguntarles cómo los deben organizar, porque a ustedes, si ustedes no preguntan, ustedes al momento de clasificarlo u organizarlo, ustedes pueden creer que debe ir organizado numéricamente. Y oh sorpresa que cuando llegan a recogerlos, pues le dicen, no, eso toca organizarlo alfabéticamente. Entonces, ¿ustedes qué pasó? Que perdieron el tiempo. Entonces, para evitar todas esas cosas, siempre preguntar. No se les quita nada preguntando cómo lo deben hacer. Igual forma, este siguiente paso, que es el marcar o foliar, que es enumerar las hojas, la cual siempre se hace en la parte superior derecha de las hojas, ya sea que la hoja esté vertical u horizontal. ¿Listo? Siempre preguntar si se debe hacer o no se debe hacer. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que este paso, digamos, o este procedimiento está enfocado a las empresas públicas. ¿Listo? A las empresas del Estado. Las empresas privadas no, digamos, no están obligadas a seguir estos estándares que plantea el Archivo General de la Nación, porque sencillamente pues el Archivo General de la Nación no les cuida ni les custodia los documentos a las entidades privadas. Entonces recuerde siempre preguntar. Igual forma, preguntar porque hay entidades públicas que lo hacen y hay entidades públicas que ya no lo están haciendo, porque sencillamente creen que pues va a sonar feo, pero es verdad, una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque el marcar o foliar las hojas tiene que ver con enumerar los documentos que se encuentran dentro de una carpeta. Eso siempre se debe hacer a lápiz y con un trazo muy suave y en un tamaño pues moderado. ¿Por qué? ¿Por qué se hace a lápiz? Porque puede llegar el caso que lleguen más documentos y se deban guardar dentro de esa misma carpeta. Hay que borrar todos los números de las hojas y volver a enumerar, o sea, renumerar todo el paquete. Entonces, por eso, para algunas empresas y más que todo para las privadas, pues no lo hacen porque creen que pues es una pérdida de tiempo estar enumerando las hojas y después borrando y volviéndolas a enumerar y después borrando y volviéndolas a enumerar. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces siempre preguntar si se debe hacer o no se debe hacer. El siguiente paso después de hacer eso es distribuir los documentos en las carpetas que correspondan. O sea, guardar los documentos en la carpeta donde se deben guardar. ¿Listo? Ya sea que se organizó alfabéticamente, pues entonces se organizan en la carpeta donde se guarden, donde deben ir guardados. Y por último, el archivar, que es coger esas carpetas ya con los documentos guardados y ir al archivo y guardar esas carpetas en el lugar de donde corresponda. O sea, donde se sacaron esas carpetas, ahí mismo deben ir. No es que van entrando al archivo y ahí encontré este huequito, este espacio, entonces metamos las carpetas ahí. No.
Deben ir a donde se sacaron las carpetas y guardarlas de nuevo ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento para la organización de documentos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a este procedimiento. Los escucho. Lady, cuéntame. Ok, Lady Carolina. Ok, Lady. ¿Alguien más? David. Ok. Entonces, ¿no tienen preguntas? ¿Seguro nada? Listo. Entonces, vamos a ver entonces la clasificación de los documentos. Recuerden que acá la clasificación, que es el punto 2 o el paso 2, dicen que existen 5 tipos de clasificación, ¿cierto? Que es la alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver la clasificación alfabética, como ya se los había comentado cuando estábamos hablando de las guías. Vamos a hablar sobre la clasificación alfabética, que prácticamente es organizar los documentos según el orden del abecedario, ¿cierto? Es algo muy fácil, de la A a la Z, organizar los documentos, ¿cierto? Pero el Archivo General de la Nación plantea unos ciertos estándares con respecto a la organización alfabética. Entonces, primero empecemos por digamos, la cabeza y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27 letras, exactamente. ¿Listo? El abecedario tiene 27 letras, de la A a la Z. Anteriormente, si de pronto hay aquí personas, digamos, de la vieja escuela, como decimos, me pueden decir si es verdad o es mentira. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué tenía 30 letras? Porque entre ese abecedario estaba la Ch, la Ey y la R. O sea, a uno le enseñaban el abecedario con esas letras incluidas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? De un tiempo hacia acá, de unos años hacia acá, la Real Academia Española dijo, bueno, o sea, no entiendo por qué tenemos esas letras incluidas dentro del abecedario, viendo que esas letras es la combinación de dos letras simples, ¿cierto? O sea, las letras simples son estas, 27 letras, que ya se combinen entre sí, como la G y la U, o la Q y la U, pues ya es otra cosa muy diferente, pero no deberían estar la H, la Ey y la R dentro del abecedario. Entonces las sacaron, no las eliminaron, sino las sacaron y las enviaron a otro grupito que se llaman dígrafos. Los dígrafos, ¿qué son? Son letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Entre esas está la G y la U y la Q y la U. Ejemplo, queso, guía, lluvia, carro, chivo. O sea, hacer el sonido, a pronunciarlas, hacen un solo sonido. Entonces, hacen parte de ese grupito. Entonces, son 27 letras. También hay que tener en cuenta que la ñ, que es la N con el palito encima, la ñ solo existe en el idioma español. ¿Listo? En el idioma español nomás existe la ñ. Entonces, para los otros idiomas solamente existen 26 letras. ¿Claro? Entonces, ¿para qué es eso? No les estoy dando clase de español ni nada de eso, sino pues hay que tenerlo en cuenta porque si uno va a organizar alfabéticamente, por lo menos debe saber cuántas letras tiene el abecedario. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de esto, el Archivo General de la Nación recomienda que cuando se utilice este tipo de clasificación alfabética, siempre se haga por nombres propios. ¿Cuáles son los nombres propios?
nombres de países, de departamentos, de ciudades, de empresas, de personas. ¿Listos? Son nombres propios. Entonces, siempre utilizar, o sea, utilizar este método, digamos, de clasificación cuando se, o sea, siempre utilizarlo con los nombres propios. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para organizar por nombres de personas. Liz Elena, cuéntame. Bueno, listo. El Archivo General de la Nación recomienda que cuando se utilice este tipo de clasificación alfabética, siempre sea por nombres propios. Como ya lo decía, nombres de empresas, de países, departamentos, ciudades, personas, son nombres propios, entonces siempre utilizarlo en esos casos, ¿sí? Em, Eso es lo que recomienda el Archivo General de la Nación. Además, él plantea unas reglas para archivar por nombres de personas, porque como saben, aquí en Colombia a veces somos un poco creativos e innovadores al momento de colocar los nombres de las personas, ¿sí? Entonces, él plantea unas reglas que son prácticamente cuatro reglas principales que son las siguientes. Empezamos por la primera, que los nombres de las personas siempre se deben organizar teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. Ejemplo, pero esto es, digamos, acá en la cabecita, ¿listo? Siempre tenerlo en cuenta primero apellidos y luego nombres. Ejemplo, Martínez Casa Juan Sebastián. ¿Por qué lo digo aquí en la cabecita? Porque ustedes pueden encontrar documentos que primero estén escritos, primero los nombres y luego los apellidos, ¿cierto? Ustedes no pueden modificar esos documentos, no los pueden marcar, no los pueden rayar ni nada por el estilo. Entonces, ustedes sencillamente tienen en cuenta primero los apellidos y luego los nombres para organizar los documentos. ¿Listo? También habla sobre los nombres homónimos. ¿Cuáles son esos nombres homónimos? Las personas que tienen los mismos nombres, tanto apellidos como nombres. ¿Listo? Por ejemplo, López Ramos, Daniel Alejandro. Son dos personas diferentes, pero tienen en su totalidad el nombre igual. ¿Listo? En su totalidad, tanto los dos apellidos como los dos nombres. No es que uno se llama López Ramos Daniel Alejandro y el otro se llama López Ramos Daniel Felipe, entonces, ay, son homónimos. No, no porque uno es Alejandro y el otro es Felipe, no son homónimos. Tienen que ser en su totalidad. Entonces, ¿cuál es la regla cuando pasa estos casos que puede ser con dos personas, pueden ser con tres personas o hasta más? Siempre buscar un elemento diferenciador entre esas personas. Algunas empresas el elemento diferenciador que utilizan es el cargo que tienen o llegase el caso el departamento donde pertenecen, pero el elemento más sensato y lógico que sería es el documento de identidad. ¿Por qué lo digo? Porque este número del documento de identidad es irrepetible, o sea, nadie tiene su mismo documento de identidad. El cargo puede ser que llegue otra persona que se llame igual y lo pongan en el mismo cargo. Entonces, ¿cómo los van a diferenciar? O que dos o tres personas pertenezcan al mismo departamento. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar? Entonces puede llegar esos casos. Cambio el documento de entidad, no va a pasar eso. ¿Listo? Entonces, ese es el elemento, digamos, más como sensato y lógico para utilizar. La tercera regla es el nombre y apellidos con prefijos. Esto es un poquito complejo. eh, Hay nombres como son María de los Ángeles, María del Pilar, María del Carmen. Esos son nombres con prefijos. Apellidos con prefijos, ¿cuáles son? De los montes, de las casas, de la iglesia, bueno, en fin, todos esos apellidos que tengan un antes de, ¿listo? Ese antes de puede ser el de, el del, de la, de las y de los, ¿sí? Entonces, ojo,
Al momento de organizarlo, los documentos, pues ustedes siempre acá en la cabecita, la primera regla es organizarlos por los apellidos primero y luego los nombres, ¿cierto? Entonces, para organizarlo por prefijos, en este caso, si van en la D, es porque el primer apellido es el que tiene el prefijo. Entonces, por ende, iría en la D. Si encuentran varios apellidos con prefijos, pues sencillamente entran a organizarlos dentro de ese grupo de los prefijos. Y ese grupo de los prefijos tiene un orden que es el que está aquí planteado. Primero van los que tienen el de, luego los que tienen el del, de la, de las y por último los que tienen el de los. ¿Sí? Entonces, ese es el orden, digamos, dentro del grupo de los prefijos. Ejemplo, aquí está de la Osa Martínez Carlos. Este es el primero, es el que tiene en el primer apellido el prefijo. Este iría en la D, en el orden alfabético en la D. Pero ojo, Ramírez de la Hoz Mariana. Este Ramírez de la Hoz Mariana, ¿dónde iría ubicado dentro del abecedario? ¿En la D también? En la R. ¿Listo? En la R. Entonces, ya no, digamos, ya no interviene mucho el tema del prefijo, porque pues va en la R de Ramírez. Pero si es el primero, si entra entre los prefijos, o sea, entra mucho más enfocado dentro de los prefijos y hay que tener en cuenta el orden. ¿Listo? Y este último, el ejemplo López de Casas Camila, es cuando en la época anteriores de nuestras abuelitas, las mujeres cuando se casaban optaban como segundo apellido el apellido del esposo. Iban y lo registraban en la Registraduría Nacional. O sea, iban y lo registraban y salían en el documento de identidad primer apellido de ellas y segundo apellido el apellido del esposo. ¿Sí? Entonces, esa también entra dentro de los prefijos, pero pues ya como segundo apellido, ¿listo? Y la cuarta regla es los apellidos compuestos. Los apellidos compuestos, ¿cuáles son? Son dos apellidos que conforman un solo apellido. Ejemplo, el Díaz Granados es un solo apellido. Ese Díaz Granados es un solo apellido. El segundo apellido es Guida y el nombre es Diego. Igualmente, el segundo ejemplo, Cuesta Duque es un solo apellido. Páez, segundo apellido y Camila su nombre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes identifican este tipo de apellidos? Pues sencillamente como se encuentran ahí escritos. Están unidos por un guión o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces, yo siempre digo en estos casos que ustedes encuentren algo, digamos, fuera de lo común, algo diferente que ustedes, digamos, no puedan identificar qué es, sencillamente diríjanse a la fotocopia del documento de identidad. En las cédulas o en las tarjetas de identidad dice nombres y apellidos y textualmente está escrito cómo se debe escribir. Si con Y, si con J, si con H, sin H, con Z o con S, cómo se escriben. Ahí en el documento de identidad sale cómo está. Yo siempre le digo a la gente, porque pues ha pasado y me ha pasado varias veces con varios estudiantes, que no les gusta cómo sale escrito el nombre, perdón, en su documento de entidad. Ejemplo, hay personas, Jessica. Jessica es un nombre muy común que hay personas que no les gusta que se escriba con doble S. Entonces, a mí no me gusta que se escriba con doble S, en el documento sale con doble S, pero yo lo escribo normalmente con una sola S. Ahí están incurriendo en un problema, porque ustedes deben escribir el nombre o su nombre lo deben escribir como aparece en el documento de identidad, porque si ustedes lo escriben diferente, entonces no son la misma persona.
Si usted su nombre Jessica está con Y de yuca y doble S, así lo debe escribir. Gústelo o no le guste, pues así es su nombre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están incurriendo en un problema, porque si en su documento aparece con Y con doble S y usted lo escribe con J y una S, pues no es la misma persona. ¿Listo? Entonces, deben tener cuidado con esas cositas. ¿Listo? Entonces, es esto. Y pues vamos a hacer un ejemplo sobre este tema de la clasificación alfabética. Mientras voy abriendo aquí la pizarra, voy preguntando, ¿tienen alguna duda, inquietud con respecto a este tema de la clasificación alfabética y sobre las reglas de archivar por nombres de personas? ¿O todo fue claro? Liselena y luego Catalina. Sí, pero puede llegar al caso que ustedes de pronto se encuentren en el ejemplo López de Casas Camila y un López Ramírez, ¿sí? Entonces, ¿cuál iría primero? Pues de Casas porque va con la D, ¿listo? Siempre tener en cuenta eso. El prefijo siempre se tiene en cuenta es desde el inicio, que es la D, y todo pues el apellido. ¿Por qué lo digo? Porque a veces solamente me tienen en cuenta el Casas, sin el D. O cuando es de los montes, entonces solamente o lo ordenan por montes y no tienen en cuenta el de los montes, iría en la D, porque el apellido completo es de los montes, no montes. ¿Listo? Entonces siempre es eso. Ahorita vamos a hacer el ejemplo como para que quede mucho más claro y se van a dar cuenta. ¿Listo? Caterine. Listo. Entonces, como pues tienen, digamos, esa duda, ustedes me van a ayudar con nombres, escribir nombres por el chat y pues escríbanme nombres, varios nombres con prefijos, ya sea que el primer apellido esté escrito con prefijo como el segundo apellido. Digamos, ejemplo, Martínez de la Hoz como de Casas Ramírez, ¿sí? O sea, tanto que tengan el prefijo en el primer apellido como que tengan el prefijo en el segundo. ¿Listo? Me regalan por el chat nombres completos, como los quieran escribir. Primero apellidos y luego nombres, como lo quieran escribir. ¿Listo? Yo voy acá a empezar con uno. Voy a escribir uno con prefijo. Em, eso. Espero el de los demás. No importa que el nombre vaya primero, así como este que escribieron acá, Torres López. Completemos.
Ay, Dios mío. Copiar uno acá y... Ese gallego de Gracia Blanca, ese Gracia, eh, ¿es el apellido o el nombre? Eso García. Ah, de García. Ah, bueno, este es un gallego de García Blanca. Ah, sí, el segundo apellido. Casado. Que ese García normalmente no es de prefijo. Luis Rubiano Torres. Están escribiendo nombres, Lady, ahí en el chat. Nombres eh, normales. Ya sea primero el apellido o primero los nombres. Nombre completico, ¿listo? Estamos hablando de la clasificación alfabética. ¿Listo, Lady? Estoy mirando a ver si me escapó alguno. Este. Ah, no, ya está ya. No, no, es diferente. Eh, mm, listo. Trabajemos con estos entonces. No sé si escribieron más por acá por el chat. Así, María Rocío de las Casas. Trabajemos con estos últimos dos y ya. ¿Listo? Entonces van mirando cuál es el orden adecuado de acuerdo al orden alfabético. Recuerden, teniendo en cuenta los apellidos de la A a la Z. ¿Listo? Entonces van mirando mientras yo termino de colocar acá el último. ¿Cuál iría primero? ¿Cuál iría primero, chicos? Amaya.
¿Dónde está Maya? Andrade hay uno y dos, ¿cierto? ¿Cuál otro que me dijeron? Amaya. ¿Cuál es el nombre completo? Ah, ok. Entonces no hay más sino solo. Señora Beltrán. Entonces, Beltrán de García María. Solamente ahí está por B. Dice Elena. Hay que tener primero en cuenta los apellidos y luego los nombres. No importa cómo esté escrito, en el caso, por ejemplo, de María Camila Andrade Lozano. Entonces se tiene en cuenta primero los apellidos, o sea, Andrade, y luego ahí sí se toma los nombres. Pero en el caso de que, o sea, prácticamente solo se organizan por el primer apellido. Si el primer apellido llegase a que se repita en otra persona y el segundo apellido cambie, pues entonces se pasa a organizar el segundo apellido. ¿Sí me hago entender? Entonces ya les voy a poner por acá un ejemplo. Copiemos este. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría? Chicos, A, B, C, mm, Rubiano. No, porque se me fueron tan lejos y apenas vamos en la C. A, B, C. ¿Por la C hay alguna? No. La D. Seguiría la D, ¿cierto? Porque no hay por C. Entonces, de la D hay de los Montes, López de Lara, Juan de Dios, Páez, Juan de Dios, Valero de Mor, Andrés de la Torre López, este es otro, Gallego, no, Rubiano, no, José María del Carmen Sánchez, no, donde María Rocío de las Casas también, em, ay, dos iguales. Copié dos veces entonces. Em, Creo que solamente están esas tres, ¿cierto? Por la D. Listo, entonces, como hay tres por la D, porque el primer apellido, que es de los Montes, de la Torre y de las Casas, empieza por la D. Entonces, recuerden que cuando les mostré los prefijos, yo les mostré un orden, que eran los que estaban en azul. Entonces yo les decía que primero van los que inician con D, luego del, luego de la, luego de las y por último de los. Entonces, ¿cuál iría, de acuerdo al orden de esos prefijos, cuál iría primero entre esos tres? De la torres, de la torre, porque primero va de la, luego va de las y por último de los.
Beatriz del Carmen, no, porque ese es el prefijo está en el nombre, no en el apellido. ¿Listo? Entonces, en el orden de los prefijos iría primero de la, luego de las y por último de los. ¿Listo? Sin importar que uno empieza con torres, el otro con casas y el otro con montes. Sin importar eso. Estamos ordenando de acuerdo al prefijo. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Chicos, o todo está claro. Listo. Entonces, ahora vamos con A, B, C, D por la E. ¿Hay algún apellido que empiece por E? El primer apellido. Entonces hasta acá López, Páez, Valero, Méndez, Gallego, Rubiano, Sánchez, Jiménez, León, Silva y listo. Entonces no hay. F, tampoco. G, ¿hay alguno con G? Gallego. Lo coloco ahí. Si ve que él tiene prefijo, pero en el segundo apellido, pero no lo involucré con los otros, porque sencillamente ese va en la G, porque el primer apellido es con G. Listo. Gallego. Gallego, F, G, H, I, J, María del Carmen Jiménez, ¿cierto? J, K, L, entonces tengo este y este, ¿cierto? Entonces, ¿cuál iría primero? No. La primera letra es igual. La vocal, primero va la E o la O. Entonces, león largo, primero va la L o la M. Exacto. Entonces, al león largo y luego León Martínez. ¿Sí ven? El primer apellido es el mismo. Entonces, como es el mismo apellido, entonces paso a mirar y a ordenarlo por el segundo apellido. Entonces, primero va largo, porque primero va la L, y luego Martínez, porque después va la M. Y López. Listo. Quedó ordenado por la L. M. M es. Ah, no. No. Méndez. Solo Méndez. Solo Méndez. Listo. N. Ñ. O. P. Por la P. Q. R. R. M. R. R. M. R. S. Pero está Sánchez y está Silva. Entonces va Sánchez primero, y luego Silva. ¿Cuál de las dos Silva va primero? Silva Casas y luego Silva Rojas. ¿Listo?
porque tienen el primer apellido igual, pues entonces paso a tomar el segundo apellido para saber cuál de los dos va primero. Y por último, Valero. Y listo. Qué ordenado. Entonces, ustedes lo ven a simple vista y no está nada ordenado, porque uno siempre se guía por la primera columna que ve ahí. Empieza por M, luego salta la B, luego la A, luego la M otra vez. Bueno, eso sí, pero en sí está ordenado alfabéticamente. Primero apellidos, luego nombres, ¿cierto? No hay de otra. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? Preguntas, chicos, dudas, inquietudes. Necesito que me contesten si tienen dudas, preguntas, inquietudes, porque, porque hasta aquí llegó todo el día de hoy. Listo, entonces ahorita vienen a hacer la actividad, entonces pues no quiero de pronto que vayan a tener muchos inconvenientes. ¿Todo claro? Entonces, listo. Entonces voy a tomarle un pantallazo de esto acá y se los voy a pegar en la presentación que les hice, que se las voy a compartir con el video. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí como recordatorio de qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces cuáles las actividades para el día de hoy. Ay, Dios. Entonces, para el día de hoy debemos hacer, ¿dónde está? Debemos hacer pregunta número 2, que ya se las estoy activando. Entonces, recuerden, si no les sale la pregunta número 2, pues sencillamente deben actualizar la página hasta que les salga. A mí ya acá me salió pregunta 2. Si no, pues sencillamente van acá al buscador y seleccionan y dan enter para que se actualice hasta que les salga la pregunta. ¿Listo, Paola? Cuéntame. No, la guía número 2. La guía número 2 se va a trabajar con la, el día jueves con la guía número 5, que pues habla sobre el archivo como tal, como infraestructura y todo eso. Pero pues la actividad, ya se van a dar cuenta que ahí dice, de acuerdo a la guía número 3, dice en la actividad 2. Entonces, por eso hoy trabajamos fue la guía 3, recuerden. ¿Listo? Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pregunta 2, cuestionario 2 y la actividad 2. ¿Listo? O sea, todo lo que termine en 2, siendo hoy el día número 2. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. Entonces, la pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Damos clic sobre la pregunta, vamos donde dice ver pregunta y se abre. Dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? ¿Qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? Acá está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta, bien clarito, bien chévere. Y cuando terminen de redactar, le dan clic en entregar. Botoncito naranja que está acá abajo. ¿Listo? Y ya. Ahora vamos con el cuestionario número 2. Recuerden que deben estar desde el correo institucional. Entonces dan clic sobre el cuestionario número 2 para que se abra en la pestaña nueva y están las tres preguntas. Entonces, ¿qué es el método o sistema de ordenación alfabética? Que es prácticamente lo mismo que es la clasificación alfabética. ¿Listo? ¿Cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? Que se encuentran
encuentran descritos en la guía 3 y cuáles son los procedimientos a seguir para organizar los documentos. ¿Listo? Terminan de redactar sus respuestas y le dan clic en enviar. ¿Listo? Y quedó entregado el cuestionario. Ahora vamos con la actividad número 2. Vamos y damos clic sobre actividad número 2. Vamos acá abajo donde dice ver tarea. Se abre toda la tarea. Damos clic en el documento que está adjunto, que es el que nos indica qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces dice actividad número 2, dice de acuerdo a los temas relacionados en la guía 3, debe elaborar un mapa conceptual donde me van a explicar los procedimientos para la organización de los documentos. Recuerden, inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. No es que me van a hacer el título, los 5 cajones, uno, 2, 3, 4 y 5 cajones con el nombre de cada paso. Ese mapa, pues, digamos que quedó bien derechito todo, pero es como un ejemplo para que no lo vayan a hacer así. Nombraron cada paso y listo, y termina el mapa conceptual. No, bajan otra rayita en cada paso y muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual, me van a explicar qué se hace en cada uno. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Entonces, ¿cómo lo deben hacer o cómo lo pueden hacer más bien? ¿A computador o a mano? Así como lo hicieron ayer, como más se les facilite. ¿Listo? No se vayan a complicar la vida. Si lo quieren hacer a mano, lo hacen a mano, toman su fotico y la suben y listo. Entonces, ¿cómo cargan el documento? Voy a volverles a explicar como el día de ayer. Entonces, aquí encuentran el cajón de tu trabajo y el botón de agregar o crear. Entonces, dan clic sobre agregar o crear, van donde dice archivo, se abre la ventana, botón azulito, y ahí se abre la ventana donde ustedes tienen guardados sus documentos. Van a escritorio, a descargas, a documentos, donde lo tengan guardado, lo buscan, lo seleccionan, le dan en abrir y él empieza a cargar. Cuando ya esté cargado, ya sea el documento o la imagen, se va a activar el botón de entregar. Deben darle clic en entregar para que a mí me llegue para calificar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a las actividades del día de hoy? ¿O todo claro, chicos? Ok. Entonces, no siendo más, entonces nos quedamos aquí conectados así como el día de ayer hasta que terminen sus actividades y las entreguen. Y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, me la hacen y yo con gusto se las contesto? ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el día de mañana, 7 de la mañana. María Fernanda, cuéntame. Sí, señora. Listo, la idea es que entreguen sus actividades en el tiempo que tienen determinado para el curso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Me regalan 5 o 10 minuticos mientras sube la grabación a YouTube y ya les comparto el link acá por el chat y se los proyecto, vea. Se los comparto en el Classroom. ¿Listo? Que tengan un feliz día.